Hola Miguel, ¿cómo estamos aquí de nuevo? Hola, Eh, hola. un agrado nuevamente estar aquí para conversar sobre la fe y bueno, hoy día sobre un tema muy interesante, al menos para nosotros, ¿cierto? Sí. Que se habla bastante y del cual incluso se ha dicho que es nuestra teología, la cruz. En concreto, la así llamada teología de la cruz, ¿no? Es una propuesta del mismo Martín Lutero, ¿cierto? Al inicio de su periplo reformador, ¿cierto? Y que, bueno, ha marcado la historia de nuestra creencia. Mm. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Sí, sí. Bueno, hola Robinson y hola a todos los que nos ven o nos escuchan según la plataforma. Qué maravilla eso de la cruz, ¿cierto? Hay un antes y un después de la cruz. Eh, Martín Lutero ahí en una de sus disputaciones, él por primera vez acuña Mm, ese tema, ¿cierto? El de la teología de la cruz, en un tiempo donde se trataba de buscar a Dios en lo magnánimo, ¿no? mm, En la riqueza, en los grandes templos, en las vestimentas, en lo glorioso. Lutero dice que ese Dios no se revela en esos lugares, sino que se revela en la cruz. mm, Wow. sí. ¿Y qué en concreto nos habla esto? ¿Qué nos quiere enseñar con esto? La No, revelación de la cruz misma. Pero al final uno podría pensar la cruz es algo de Cristo, ¿no? sí, sí. No, Entonces, ¿cómo? incluso uno podría pensar de también las malas interpretaciones de la cruz, pero vamos a decirlo Ujú, de manera positiva ahora, ¿cierto? De la cruz, por ejemplo, en Primera de Corintios, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 22 y 23, dice, ujú, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los ujú, judíos es ciertamente tropezadero y para los no judíos una locura, ¿ah? O sea, Dios se revela, de una u otra forma en la cruz, ¿ah? En la cruz. Dios se revela solamente en su palabra, en el sufrimiento, ¿cierto? Y en su muerte y resurrección encontramos a Dios, revelando a Dios. Me gusta eso. Dios revela a Dios ahí en la cruz, ¿ah? Entonces, no podemos hablar completamente de Dios si no hablamos de Jesús y su cruz. ujú. Y wow, que se habla poco en este tiempo de la cruz. Claro. ¿Y tú nos podrías contar qué es lo que inicialmente Lutero nos expone cuando habla de Mm. esto? Porque claro, ahora que tú lo dices, yo recuerdo que él contrapone, como tú también bien dijiste, ¿cierto? Esto de Sí, la cruz a otra perspectiva que es la gloria, ¿sí? Y al claro. Cristo mismo versus lo demás, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, lo hemos conversado y también estudiado. Lo que contrapone Lutero es el tema de lo que le llamaba la teología de la gloria, ¿ya? Tenemos que considerar de que esto no fue un invento de Lutero, ¿no? Mm, Sino que Lutero, en base a sus estudios, recuerden que es doctor en Sagrada Escritura, en base a sus estudios, él llega a una conclusión, ¿no? Y también los padres de la iglesia lo dicen, que en la cruz podemos conocer a Dios porque ahí se revela. Mientras que hasta ese momento, como recién lo dije, a través de la especulación, mm, ¿cierto? Se trataba de entender o de poder visualizar a Dios, ¿ah? Construido a la propia imaginación, ¿no? Como una mm, hipótesis. ¿Ah? Y cada hipótesis o cada imaginación que nos hagamos sin la cruz de Cristo, eso se convierte en un ídolo porque no es el Dios que revela la palabra, ¿eh? O sea, de una u otra forma es querer ir más allá de lo que Dios revela en su palabra. Y yo creo claro. que tú, Robinson, tiene ejemplos bíblicos también en tu cabeza, lo más probable, de cuando el ser humano quiere ir más allá de lo que Dios revela en su palabra. Mm. Claro, o sea, bueno, así como tú lo dices, efectivamente, podríamos decir que Dios se revela en la cruz, claro. Ahora, si hablamos de revelación, inevitablemente traemos a colación la palabra de Dios, pues. Entonces, Claro. claro, he entendido cruz también
como esa palabra que Dios nos Ujú. quiere decir, la palabra de la cruz, ¿cierto? Esa que es locura, ¿no? Claro. Es interesante entonces porque, claro, si nosotros decimos que Dios se revela en la cruz, también estamos diciendo que el Evangelio es la cruz, que esa es la buena noticia, pero, a ver, el ser humano no quiere la cruz. No, El ser humano quiere otras cosas. claro, De hecho, por algo Jesús y los apóstoles también de uno u otro modo insisten un montón en el tomar la cruz, en que ese es el camino del discípulo. Y bueno, a mí exactamente. siempre me gusta decir, cuando converso con personas o en los estudios bíblicos, que uno debe tratar de leer la escritura al revés también y llenar esos huequitos que no están dichos porque igual algo nos quiere decir. ¿Y a qué me refiero? Cuando dice, toma tu cruz es porque quiere insistir a alguien que no quiere tomar su cruz. ¿Te fijas? Alguien que quiere ir para otro lado. Sí. Claro, y ahí viene a mi memoria, efectivamente, sí, mientras tú hablabas, pensaba en algunos textos y venía a mi memoria el famoso relato de la transfiguración de Mateo, ¿cierto? Mateo Claro. 17, donde vemos a Jesús mostrándose en gloria. En Mm, gloria, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Rápidamente aparece Pedro, ¿cierto? Y le dice al Señor, construyamos nuestras tiendas, nuestras enramadas, dice algunas traducciones más clásicas, y quedémonos aquí acampando, sí. permanezcamos aquí, claro, permanezcamos donde está la gloria, eso es lo que nos Mm, gusta. mm, mm, Eh, claro, pero, pero Jesús no quiso eso, Jesús no quiso eso, Jesús les dijo otra cosa. Eh, Les dijo, no, ustedes tienen que volver donde está la gente, tienen sí, que volver donde todo pasa, mm, donde uno se debe arremangar, ¿cierto? Donde debe ensuciarse las manos. En otras palabras, donde las cosas muchas veces son difíciles, son duras, son desordenadas, son contrarias a las expectativas propias y a los deseos, que eso es la gloria en el fondo. Claro, exactamente. que me llamaba mucho la atención eso. Sí, Y que además es el lugar donde Jesús mismo fue a morir, abajo, no ahí en el lugar de la transfiguración, ¿no? sí, sí, Este, es que pareciera que es como una otra forma de decirles, tomen su cruz y síganme, o sí. miren, su destino es este otro. Eh, ¿No? Y por eso es que también esto es contracultural. ¿Ah? mm, O sea, si podríamos hacer un versus, ¿cierto? De lo que tú acabas de decir, claro. del apóstol Pedro ahí, ¿ah? Querer hacer unas carpas, quedarse ahí en lo glorioso, ¿cierto? En lo Mm, maravilloso. Uno podría decir que esa teología de la gloria, querer conocer en ese espacio y quedarse ahí, es como tener la fe como un medio para el éxito, ¿ah? Como, mm, mientras que la fe que nos une a Cristo es en su sufrimiento. mm, ¿Ah? Cuando Él viene y le dice, Pedro, acompáñame, vamos a orar, ¿ah? Vamos a orar en los últimos momentos de la vida terrenal de Jesús, ¿cierto? claro. Y también cómo los diferentes órganos sensoriales son aquí puestos a prueba. ¿Ah? La teología de la gloria quiere quedarse con lo que ve, Mm, ¿ah? Con lo espectacular. ¿Ah? La fe viene por el ver, ¿ah? Dios visible. ¿Ah? claro, Quiero ver tu rostro, decía Moisés. ¿Ah? claro. Quiero ver tu rostro. El apóstol Pedro, quedémonos acá porque es espectacular si estamos con Moisés, con Elías, ¿cierto? Mm, Mientras que Dios Padre le dice, escúchalo a Él. ¿Ah? O sea, la fe viene por el oír, no por el ver. Wow. mm. Y el oír, muchas veces no queremos oír. Toma tu cruz y sígueme. Claro. Sí, y claro, y ese quedarse ahí acampando es también, en mi opinión, quedarse en esto que nos da seguridad en nosotros mismos, o sea, en lo Claro. visible. Mm, Podríamos decir que en lo que nos, en el cumplimiento de nuestras propias expectativas, o como dicen otros autores, en la autoexaltación, en esa percepción propia de esto que está en mm, del ser humano, ¿cierto? Como otras veces también hemos conversado esta necesidad de tener todo bajo control y evaluar y concluir que esto es así, sí, esto es así. Pero que en el fondo es lo contrario de la fe, va en sentido contrario. Ahí no hay abandono, ahí no hay lanzarse al vacío, sino que es pisar huevos, es sacar cálculos.
Claro, bueno, ahora que estamos hablando, pienso que justamente por eso se opone tanto la cruz a todo lo demás, porque podríamos decir también que es como que lo que no es cruz es la oposición a la propuesta de Dios, a la Exactamente. propuesta de Dios, al Evangelio. Sí, Eh, sí, sí. y bueno, ahora que hablo esto también, claro, eh, la Biblia entera también nos lleva a eso. No, eso me parece interesante, no sé si tú nos puedes decir algo, porque ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión? Porque a veces cuando uno habla de estos temas, y, chuta, hay personas que piensan ya muy bonito, pero como decía también en algún momento anteriormente, es como que mucho de esto y de lo evangélico luterano es como que partiera simplemente con el Nuevo Testamento, o con Pablo, es como que Claro. a veces no se evidencia mucho ya, pero ¿y qué pasaba antes? Ah, Eh, por supuesto. ¿Te fijas? Pero parece que el testimonio completo de las Escrituras nos lleva a esto. Exactamente. Mm, Exactamente. O sea, en el mismo Génesis tenemos a Dios dándole la promesa a Adán y Eva ujú, por el oír, claro, dándole la promesa que Él va a estar siempre con ellos, que pueden comer todo lo que quieran, que Él les va a proveer. claro. Ah, incluso le da todo. ¿Y qué hace en la serpiente? Lo lleva del oír al ver. Miren qué bonita esa fruta. Claro, Miren qué bonito ese árbol. claro. Entonces, es ofensivo para la razón humana el querer como que el ver que Dios obra en la debilidad, ¿cierto? Ujú, No en hechos claro. poderosos. Mm, Y, y eso es bien fuerte también. O sea, como querer seguir a Cristo pero sin ningún costo, ¿ah? Como con los puros sucesos, ¿no? Puro éxito, con la pura gloria. También tenemos a Moisés cuando está con Dios en la gloria y viene y le dice, mm, Dios, quiero ver tu rostro, que ya lo acabo de decir. mm, ¿Y él qué le dice? No puedes ver mi rostro. No puedes ir más allá de lo que yo te quiero mostrar. mm, Lo demás es especulación, querido Moisés. Si viera mi rostro, ¿qué? Le dijo. Si viera mi rostro, mm, ¿estarías qué? Estarías muerto. ¿Mm? Solo en otro momento vamos a ver el rostro del Señor. claro. No nos corresponde ahora. No nos corresponde ni saber ni el momento en que va a volver el Señor. Pero queremos siempre ir más allá. Mm, Entonces, cla- efectivamente, pues lo que dices tú, pues se contrapone, ¿eh? claro. La razón humana, ¿cierto? Mm, Eh, Incluso, ¿cuántas veces hemos escuchado, nosotros, yo como pastor, y yo creo que tú también, Robinson, cuando uno habla con gente que está conociendo, no sé, la teología protestante, luterana, o lo que sea, y te dicen, oye, pero ¿y de qué me sirve? ¿Eh? mm, Como que uno tuviese que vender, ¿ah? A Dios con sus hechos poderosos. El claro. ser humano pregunta, ¿de qué me sirve creer en ese Dios? Mm, mm. Bueno, efectivamente, a veces pienso, y quizás esto lo puedo decir como entre paréntesis, claro, tanto problema que para algunas personas hoy día tiene el hecho de, por ejemplo, el lenguaje religioso, que Sí, por supuesto está bien, uno no va a desconocer que a veces la forma de comunicar el evangelio, por supuesto que es relevante y muchas veces se deja a un lado algo tan simple como que las claves lingüísticas, la forma de comunicar, ¿no es cierto?, evoluciona y claro, nosotros ahí debemos, por supuesto, que adaptarnos. Hasta las escrituras dan testimonio de eso, de que los autores bíblicos lo hacían, no hablaban, no repetían, ¿cierto? Simplemente, irreflexivamente lo que ellos sabían, ¿no? Pero a lo que voy es que a veces la nomenclatura de toda de todos los ingredientes de esta comida, ¿cierto? Tienen conceptos que muchas veces le generan ruido a personas y, por ejemplo, el pecado. Por mm, ejemplo, la salvación. Chuta, ¿el ser sí, humano de qué va a ser salvo en estos tiempos? O el pecado, ya, ¿qué es el mm, pecado en estos tiempos? ¿Qué es la libertad y todo esto? Pero no va por ahí realmente, sino que este, tiene que ver con cómo, no, cómo en el fondo queremos suavizar, no porque, a ver, queremos suavizar no porque
no porque no seamos, por ejemplo, masoquistas y queramos simplemente sufrir por sufrir, sino que Mm, queremos suavizar porque despreciamos la cruz y porque en la cruz está el hecho de la fe y la fe muchas veces significa abandonarme a lo que es incomprensible y no puedo controlar. ujú. Entonces, todos estos conceptos antiguos, por ejemplo, que hoy en día nos dicen mucho algunas personas, los llevan a veces a confiar. Y el Claro. ser humano no quiere confiar, ¿ya? Entonces, ¿Mm? eh, me llama la atención esto porque eh, no pienso que en el fondo sea una carga, sino que Ujú. tiene que ver con una cuestión de acercarse al Evangelio desnudo como realmente es. Entonces, todas estas cosas que a veces nos hacen despreciar elementos accesorios de la fe no son sino cargas que el Evangelio en realidad no tiene, pero que Claro. nosotros le hemos puesto. Entonces, pues, a ver, el Evangelio se trata de este link de salvación y pecado, pecado entendido como lo que nos separa de Dios. Claro. Claro, no pecado como que necesariamente como un elemento concreto que en algún momento chuta me pasó una factura, Mm, sino que como algo existencial, transversal a toda mi vida, como un eje que me desvíe, como un eje chueco. claro. Entonces, eh, claro, bueno, y siento que la cruz nos remite a esto y en este sentido se opone a todo lo demás. Mm. Se opone a Sí, todo lo demás. sí. Eh, No, incluso se opone pero a... disculpa que te interrumpa, disculpa Sí, que te sí, sí, interrumpa. sí, sí, sí. Se opone a todo lo demás en cuanto es lo divino, es lo dado. ¿Te Claro, fijas? O sea, está ahí. Es como que exactamente. nuestra configuración quisiera aportar siempre algo. Sí, Cuando en el fondo la dinámica, la propuesta es recibir, es sí. recibir. Entonces, todo lo que no recibe, de cierto modo, está lejos de la cruz y es gloria. Mm, Pero, en mi opinión, ¿por qué es problemático? Porque desvía la mirada. Yo no sé, yo pienso harto en sí, esto y me da mucho la atención. Porque cuando uno desvía la cruz, desvía la mirada de la cruz, por supuesto que está desviando la mirada de Cristo. Y claro. cuando uno no tiene la mirada puesta en Cristo, en el fondo no es cristiano. Es otra cosa, es una antropología, te fijas, es una filosofía y todo eso. ¿Ya? Entonces, yo pienso que desde ahí uno puede entender esto de la cruz y el hecho de la debilidad y que todo lo que pasa en el mundo, en la creación, en la existencia humana, en cualquier cosa, se cuela a Sí. través de la cruz. El sufrimiento, el modo en que nos relacionamos entre nosotros mismos, todo pasa por ello, pero entendido así. O sea, es Cristo, no es la cruz como un ente en sí, sino que el Cristo que está ahí sufriendo. Por eso, cualquier otra teología no es nuestra, no es verdadera, de cierto modo. Y, y aunque aquí tal vez voy a sacar, voy a molestar a algunos, no sé, pues, toda teología que saca a Cristo del centro en realidad no es una verdadera teología, que Mm, pone al ser humano, a grupos de seres humanos, ¿cierto? A actos de la existencia humana, la claro, liberación y todo eso. claro. O sea, es que el Evangelio incluye la liberación, no necesitamos Sí, una teología aparte para eso, porque en el fondo no es sino una mera glosa de algo, pero que se desperfiló. sí, Entonces, la teología de la cruz, o sea, la cruz desnuda sola con su personaje, en realidad que le da sentido, o sea, Cristo mismo es la única manera que tenemos de darle sentido al mundo en que vivimos y a la vida que llevamos. No sé, absolutamente. así lo entiendo yo. Absolutamente. Y también Absolutamente. es la única manera de darle sentido a las escrituras mismas. Como también tú decías delante, desde el mismo Génesis hasta ahora, Mm, ahí vamos viendo, vamos siendo testigos o incluso caminando paso a paso, escalón tras escalón, eh, en ese camino hacia la cruz. Y también vamos conociendo, como tú también dijiste, lo que Dios quiere que sepamos. claro, Pero al mismo claro. tiempo eso debería ser aceptado del siguiente modo. Si quieres saber quién es Dios, si quieres saber cómo es Dios, también empiezas con la cruz. Exactamente. O sea, quizás a lo mejor si Jesús escribiera eso, o mandara eso de nuevo al redactor del Nuevo Testamento, a lo mejor diría, eh, date vuelta en círculo en la cruz. Sí, sí, Mm, sí, mm, sí. Bueno, es que podemos ver más ejemplos bíblicos, ¿cierto? mm, Pero incluso cuando Jesús habla de su muerte, y Pedro se enoja. ujú,
Eh, ¿Y qué le dice? Ándate de aquí, ¿cierto? Y le dice Claro. Jesús enojado, porque no quiere la teología de la cruz, no quiere la cruz. Pedro Mm, no quiere cruz, quiere gloria nomás. Quiere éxito, quiere... Entonces, como tú decías muy bien, si quieres conocer a Dios, mira la cruz, mira lo que Dios ha hecho para ti. ¿eh? Mientras que no te fijes tanto en qué puedes hacer tú para que Dios te lo devuelva, mm, sino que cómo Dios se entrega por ti. Y desde ahí, de esa entrega que es en la debilidad, Dios se mm, muestra como Dios en la cruz, se revela a ti para ti. Así es como tú en tu debilidad, Dios te va a ocupar para revelarte a otros, mm, para ayudar a otros, para buscar, no sé, ayudar a los pobres, a los necesitados, a todos los demás. mm, Es cuando nos gozamos en lo que Dios ha hecho por nosotros. claro. Y esta debilidad no es simplemente, o sea, perdón, esto de la debilidad no nos tiene que ver con una especie de autoflagelación No, o un claro. sentido masoquista, como decían antes tampoco, sino es porque la debilidad en realidad nos hace vernos como realmente somos y como somos delante de Dios. Y esta cuestión ¿Eh? no somos de otro modo delante de Él que necesitados. No tenemos ninguna posibilidad de acercarnos, ¿te Sí, fijas? A través de lo que podemos llegar a hacer por iniciativa propia, porque todo es por iniciativa de Él. En sí. ese sentido, pienso también que la cruz no es sino el puente de gracia, o el canal, el cable, no sé, el lugar donde la señal se transmite. No puede ser, o el pararrayos, ya, Ah, qué lindo. Qué pararrayos lindo. ahí del amor de Dios, de su gracia. Sí, sí. Eh, donde toda su iniciativa, donde su iniciativa exclusiva, ¿cierto? Se consuma completamente. Claro. Me gusta decir que en ese sentido la cruz es la base del pensamiento de la fe evangélica, o como se dice en filosofía, la base epistemológica, lo que Mm, cierne los pensamientos, lo que define, cierne así como un colador, como hablábamos también delante, ¿cierto? sí, La que la que define los contenidos de la fe, tanto mm, personal como comunitaria. O lo podríamos decir de otro modo. Antes, no sé, bueno, al menos aquí en Chile, tú sabes, ¿cierto? No sé, cuando mm, éramos niños en aquella época, mucha gente colgaba la ropa en la casa, en los patios de las casas, y había cordeles prácticamente de extremo a extremo, y con estos perritos que le llamamos, ¿cierto? Colgaban la mm. ropa. Claro, la teología de la cruz es el cordel donde se cuelgan todas las pilchas, Claro. todo el resto de las prendas, ¿no? Que cierne los pensamientos, como decía, y define los contenidos. O sea, nada debería creerse si no es Sí, pasado por el sedazo de la cruz. En ese sentido, base epistemológica, pero también como lo que moldea la experiencia de fe del creyente, creo yo. Porque ahí está todo, o sea, ahí está la gracia, ahí mm, llegó, no llegó a una revelación especial, ¿cierto? Ni a un sueño, llegó mm. en eso, en la experiencia de la cruz. Sí, Eh, sí, sí. Me gusta entenderlo también, la cruz como, aparte de esto de base epistemológica, en lo concreto de uno mismo, como el paradigma de la vida en Cristo. ¿Ya? Como el paradigma de la vida en Cristo, porque en ella todo, todo sentido brota de ella. Mm, Eh, ¿Y por qué? Porque ahí es el lugar donde todo ocurrió. Ahí es donde pasó todo. Consumado es, ¿cierto? Eh, la muerte fue pisoteada por la muerte. Co- Y así. Entonces, insisto, aunque suene majadero, no se trata de esta clásica idea medieval de la flagelación, del sufrimiento voluntario y todo no, eso, sino que la cruz es tal porque remite todo a Cristo. Si ahí es donde su exacto. historia se consuma, y en la cruz es donde se confronta todo nuestro pecado, en especial nuestra tendencia a la autojustificación, al prescindir de Dios, ¿no? Al ser como Adán y Eva, y así.
Y desde ahí también creo que podemos reconceptualizar toda nuestra fe y nuestra vida de fe, nuestras Sí, relaciones como hermanos y todo lo que abarca la existencia humana. No sé, eso pensaba. claro. Para mí esa es la relevancia que tiene la cruz y hablar de una teología de la cruz, no como una fórmula, ¿cierto? Un postulado, una mera columna, sino algo que te lleva ahí al día a día. Sí, sí, sí. Quizás Sí, o sea, podríamos... sí, la cruz, como dices tú, es base epistemológica, así como causa, origen, paradigma, Mm, todo. O sea, podríamos decir que en la cruz estalla todo esto, o sea, en el buen sentido, ¿cierto? Donde mi muerte quedó atrás, ¿eh? En ujú, la cruz, ujú, donde el juicio ocurre en la cruz, donde puedo caminar hacia adelante confiado por las bendiciones que Dios me da desde su cruz. Entonces, eso da incluso para cosas prácticas en el día a día en nuestra espiritualidad mm. cristiana. Y que creo que podríamos conversarlo en otra oportunidad también para ahondar. Exacto, claro, porque efectivamente, porque si estamos hablando de gracia, de lo que Dios nos regala, de lo que va al día a día, de nuestra debilidad, de cómo vemos a Dios en ese momento, yo pienso que es algo que es perfecta, es algo de la superficie, Exactamente. del nivel donde estamos parados y en el cual nos miramos a los ojos. O sea, no es, no es simplemente un conjunto de ideas y propuestas para debatir o divagar, ahí como a mucha gente le gusta divagar sobre las cosas, o Claro. discurrir ahí inoficiosamente sobre los temas de la fe, sino que es algo eminentemente práctico porque Sí, nos lleva al día a día, nos lleva a nuestras relaciones sobre todo. sí, Si nos tratáramos cruzmente, o quizás con la gracia sería muy distinto. Buena idea, yo pienso que podemos hablar un día y quizás, claro, podemos tener otra conversación sobre lo mismo y sí. desde esta superficie. Y yo lo agradecería porque en un momento me sonó el teléfono y me desconcentré, entonces como que yo siento que me enredé un poquito, pero lo vamos a dejar así nomás y si alguien que escucha considera que fue muy enredado, que me pregunte nomás, que mande los comentarios ya ¿No? y Y quien quiera hacer reordenaré la idea. preguntas, quien quiera hacer preguntas al aire, podríamos ¿Ah? sacarlo por teléfono, quizás querían hacer. Claro. Mira, Robinson, yo solo quiero cerrar con un pedacito nomás. Sí, Es una frase de sí. la disputación de Heidelberg, donde Mm, Lutero habla de la teología de la cruz. Dice, no puede llamarse teólogo al que crea que las cosas invisibles de Dios pueden aprenderse a partir de lo creado. ¿Ah? mm, Por eso, si no, mejor quien aprende de tomarlo para sí, mm. las cosas visibles e inferiores de Dios a partir de la pasión y de la cruz. Wow. Solo quiero cerrar con eso para Mm, dejar planteado para el próximo ver las cosas excelente, prácticas. estupendo. Entonces quedamos en eso, que vamos a tener otra conversación donde nos vamos a abocar más a este nivel de la superficie, de las relaciones, de lo concreto. Y bueno, sí, sabemos que nuestra teología también tiene un énfasis o una dirección eminentemente pastoral. Sí, Por eso tanta esta insistencia en que no se trata, no está dado para que discurramos o nos gocemos en lo bonito que es hacer los ejercicios intelectuales, sino que cómo esto nos lleva al día a día también en nuestra labor. Entonces sí, quedamos en eso, ¿ya? perfecto. ¿Ya? Que Dios les Estupendo. bendiga. Ya, Cuídense. sí, a Gracias, todos y tú Robinson. también descansa. Gracias. Saludos desde Santiago y de Montevideo. Exactamente. Santiago por acá, Montevideo por allá. Ya, nos vemos. Chao, chao.